Pues bienvenidos a Fundación Merced, y en nombre de Fundación Merced, gracias por su asistencia, pero también en nombre del Nodo Mexicano de Red América. En un momento más van a presentar un poco más a fondo qué es Red América, pero es una red de fundaciones empresariales y empresas que trabajan para promover el desarrollo de base y las comunidades sostenibles como una estrategia de combate a la pobreza. Decidimos en conjunto con la red meter esta propuesta para presentar los resultados de esta iniciativa que ha llevado a cabo el Nodo Mexicano, algunos de sus miembros, para tener un fondo de sus donaciones, y en el marco de la evaluación queremos presentar justo los resultados y cómo lo ha hecho. Quiero con mucho gusto presentarles a nuestros ponentes. Ellos van a estar presentando este caso desde diferentes perspectivas, desde la coordinación, pero también desde la visión de una de las organizaciones miembros de Red América que está llevando esta estrategia, y desde la evaluación y la sistematización de este proyecto. En primer lugar, quiero presentarles a Daniela Sepúlveda Ruiz. Ella es la coordinadora de este fondo de sus donaciones. Ella es licenciada en Economía, tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde hace 12 años colabora con organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo al desarrollo institucional, a la gestión de proyectos y programas, y en el diseño de sistemas de información para el monitoreo y evaluación. Como les decía, actualmente coordina este fondo de la iniciativa común del Nodo Mexicano Red América. En los últimos 10 años se ha enfocado en impulsar iniciativas de líderes emergentes. En 2007 constituyó la organización civil Fundación que Transforma en la ciudad de Tijuana, con el objetivo de promover una cultura urbana proactiva a través de programas lúdicos. Y bueno, desde 2012 ha colaborado en proyectos financiados por agencias de cooperación internacional como la Fundación Interamericana, la misión de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esto en diseño, gestión y evaluación de programas que promueven participación ciudadana, prevención social de la violencia y la delincuencia, desarrollo de base y el impulso al nuevo sistema de justicia. Muchas gracias, Daniela. También nos acompaña Francisco Rincón Gallardo. Hola, buenos días. Él es licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Gestión de Empresas Sociales por la Universidad de Mondragón en España, ha trabajado con comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, implementando proyectos que impulsan el desarrollo humano sostenible y la participación comunitaria. También, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, desarrolló una oferta cultural incluyente para grupos específicos como migrantes, refugiados, indígenas, personas en situación de reclusión, etc. Colaboró con la Dirección de Educación para la Paz de la Comisión de Derechos Humanos en el DF, ha sido asesor nacional de programas sociales en aldeas infantiles SBS, fue representante en el periodo anterior del Nodo Mexicano Red de América y actualmente es gerente general de Fundación ADEO. Muchas gracias por tu participación, Francisco. Gracias por invitarme. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Andrea Tapia Álvarez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Arts Administration por The School of Art Institute of Chicago, tiene varios diplomados especializados en procuración, comunicación, fortalecimiento institucional, comunicación empresarial estratégica. Actualmente, ella desarrolla la sistematización justo de este proyecto, del proyecto Iniciativa Común del Nodo Mexicano, primera ronda de financiamiento. También está sistematizando proyectos en Fundemex. Es consultora de formación y fortalecimiento aquí en Fundación Merced, facilitadora del diplomado en Dirección y Gerencia Social también aquí, en temas de procuración de fondos.
consultora independiente en procesos de fortalecimiento e institucionalización de diferentes organizaciones en temas como planeación operativa, estrategias de financiamiento, comunicación interna y externa, eventos institucionales. Es titular de algunas materias en Universidad Ort, en la maestría de Administración y Emprendimiento Social y la licenciatura en Liderazgo y Responsabilidad Social. Ha tenido varios cargos en diferentes organizaciones como Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Centro Mexicano para la Filantropía, y entre sus publicaciones es coeditora del Directorio de Fundaciones y Entidades Donantes de México, y es coautora del manual Construyendo tu Organización en 16 Pasos de Alternativas. Pues muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio a esta presentación. Entiendo que iniciaremos con Francisco. Gracias. Muchas gracias, Denis, y gracias a todos por asistir aquí a compartir un poco lo que estamos haciendo con esta estrategia, y también muchas gracias a Fundación Merced por recibirnos en este espacio que tanto nos gusta. Yo les voy a comentar un poco los antecedentes, les voy a compartir qué es Red de América, cómo se conforma y cómo empezamos a organizarnos los miembros de Red de América para hacer un proyecto en común. Bueno, Red de América es una red, como ya bien lo comentó Denis, de fundaciones y empresas en Latinoamérica que buscan hacer una inversión social para mejorar las condiciones de vida de la gente que está en situación de pobreza. Red de América nació en 2002 como una iniciativa de la Inter-American Foundation, que es la agencia de cooperación internacional de los Estados Unidos, con la primera premisa que se trabajó en ese lugar. Era: el sector empresarial tiene muchísimo que aportar para reducir la situación de pobreza en Latinoamérica. No solamente es una cuestión de los gobiernos, no solamente es una cuestión que tienen que trabajar las organizaciones civiles, etcétera, sino que el sector empresarial, desde lo que hace, puede aportar a mejorar las condiciones de vida de Latinoamérica con un ingrediente más, que es el desarrollo de base. El desarrollo de base, que es un concepto que todo el mundo lo maneja, más que aquí le pusimos desarrollo de base, tiene que ver con que para Red de América la pobreza no solamente se distingue por la falta de acceso a los recursos materiales. Por supuesto, es un factor importantísimo el no tener acceso al agua, a una vivienda digna, a la electricidad, etc. Pero también la pobreza se distingue por la falta de acceso a capacidades y competencias de las mismas comunidades para que sean ellas las protagonistas de su propio desarrollo y ellas decidan cómo quieren gestionar su territorio, cómo quieren gestionar su comunidad. Con estas dos premisas nace Red de América. ¿De qué manera el sector empresarial participa en la construcción de comunidades sostenibles donde la población está en el centro? La población decide qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Eso es bien importante para nosotros porque, pues, como ustedes saben, muchos de los proyectos generalmente tienen esta visión muy vertical, donde yo soy el donante, te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas y te voy a decir, pues, lo que te hace falta, ¿no? Pon un baño o pon una regadera, cuando la gente a lo mejor en su cultura no tiene que ver eso con calidad de vida. Entonces, bueno, más o menos nace así Red de América, tiene presencia en 11 países. Me parece que ya estamos ahora se afilió Costa Rica, pero estamos en 11 países de Latinoamérica y más de 80 fundaciones y empresas que están participando de esta red. Es una red de aprendizaje donde todas estas empresas, con el desarrollo de base como nuestra carta de navegación, comparten experiencias, buenas prácticas, malas prácticas, éxitos, fracasos, y buscamos también hacer alianzas entre las mismas empresas que participan en la red y poder también visitar estas experiencias de la red para que vayamos todos aprendiendo y posicionando sobre todo este tema del desarrollo de base. Cada país miembro de Red de América está conformado por un nodo, así le llamamos, que son los miembros que pertenecen a cada país. México, estos somos los miembros que ahorita actualmente estamos participando en el nodo mexicano, y desde el nodo mexicano también trabajamos, que eso es lo que está bien padre,
no solamente es una red donde vas y asistes al foro y aprendes con ponencias y ver temas más de vanguardia sobre cómo la inversión social privada está contribuyendo al desarrollo humano sostenible y a la construcción de comunidades sostenibles y a los objetivos de desarrollo sostenible, etc., sino que desde el Nodo Mexicano también buscamos trabajar. Y esto ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros, porque, como ustedes saben, generalmente, tanto en Latinoamérica como en muchos otros países, tenemos una cultura de hacer las cosas solitos nosotros. Yo, Fundación ADO, pues soy súper bueno en lo que hago y me voy con la comunidad, con la organización civil y hago un proyecto solito. Eso es lo que nos está dando mucha movimiento en el nodo y mucha innovación y muchísima riqueza y aprendizaje. Entonces, pues el Nodo Mexicano lo que hacíamos era reunirnos una vez al mes, cada quien platicaba un poco de lo que hacía su organización, cómo trabajaban, qué proyectos apoyaban, y desde ahí empezamos a hacer ciertas sinergias entre organizaciones, por ejemplo, de manera bilateral o trilateral, para poder tener un mayor impacto en las comunidades en las que las organizaciones están. Por ejemplo, nos empezamos a aliar con las corazones del mundo maya, luego Haciendas del mundo maya salió con Fundación Merced, luego Fundación Merced salió con Fundación ADO, CEMEX, y así empezamos a realizar unas pequeñas actividades como para irnos conociendo y ir creciendo nuestro alcance. La idea es empezar a posicionar este tema que es el desarrollo de base en la agenda nacional y compartirlo con más empresas del sector, del segundo sector, para que vayamos trabajando mucho más en el desarrollo de capacidades y competencias. Una de las cosas bueno, el Nodo Mexicano, tenemos nuestra planeación estratégica que la hemos estado llevando con nuestros coordinadores del Nodo, que ahora es Fundación Merced quien está coordinando el Nodo Mexicano, y bueno, bajan las estrategias en base a lo que hace Radio América, que es nuestra carta de navegación, pero nosotros tenemos 3 estrategias que estamos también desarrollando dentro del Nodo Mexicano, que es el desarrollo de capacidades. Una de las cosas bien importantes es que todos tengamos un lenguaje común en lo que significa el desarrollo de base, cuáles son sus implicaciones, por qué, cómo participar en la construcción de comunidades sostenibles, para así poder tener una visión en conjunto, ¿no? Y otra de las cuestiones que estamos haciendo es posicionar y consolidar el nodo. Pensamos que entre más seamos, más empresas nos sumemos, podemos tener mucho más participación en la agenda pública, porque esto también no solamente va a ser solo el segundo sector, sino que tenemos que trabajar en alianzas con organizaciones civiles, con los gobiernos, con cooperación internacional, con comunidades y por supuesto con la empresa. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos haciendo, ahorita ya lo podemos poner en palomita, son los foros, donde compartimos un poco lo que estamos haciendo como Nodo Mexicano y el posicionamiento de la red. Y a lo que vamos ya para entrar un poco más en detalle de lo que estamos haciendo en cuanto al objetivo de relación empresa-comunidad, es un proyecto que es justo en el que venimos a platicarles de cómo nos unimos algunos miembros de Red América, del Nodo Mexicano, para hacer un proyecto en conjunto, que tiene sus ondas complicadas y sus ondas de ya me quiero ir, pero tiene otras cosas bastante padres. La sistematización de este proyecto que nos está echando la mano Andrea, como ya vieron, es experta en todos estos temas, y ya les contará cómo vamos, porque también queríamos documentar. Si no documentamos, pues estas palabras se las lleva el aire, vienen muchos miembros de la red, se va, y no podemos tener una historia que pudiera ser más incidencia en política pública. Y otra de las cosas que estamos haciendo es un mapeo del desarrollo de base, de quiénes están haciendo el desarrollo de base en México, cómo y por qué, con el final de articular. Este documento ya lo tenemos listo para salir. Yo creo que en este mes o en el siguiente día estaremos teniendo el documento, y encantados de compartir con ustedes esta investigación que el Nodo Mexicano realizó para ver cómo está este ecosistema en México y poder empezar a hacer alianzas mucho más estratégicas con la gente que está participando. Bueno, les voy a contar ya los antecedentes de este proyecto con la IAF. La IAF, al ser de los que pues casi que impulsa la creación de Red América,
tenía un fondo de subdonaciones para los miembros de Red de América. Entonces la idea era que muchos miembros, y para cuestionar los nodos también de cada país, que los miembros del nodo postuláramos un proyecto que sea financiado por la IAF y que nosotros también pusiéramos parte del presupuesto de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Por cada 2 pesos que pusiera un miembro, la IAF ponía 1 peso. Así más o menos, ¿no? Entonces, pues hasta ahí empezamos a trabajar. Se hizo la invitación a todos los miembros del nodo mexicano. No todos pudieron, y aquí ya vamos a entrarle a este primer proyecto porque pues nunca se había hecho, al menos en lo que conocemos de nuestro sector, entre varias empresas hacer un solo proyecto. Cada quien tiene sus propios indicadores. Esa era una de las cuestiones que bueno, Dani les va a compartir más, y nos doy un poco el preámbulo. Era, uno, los indicadores que yo tengo son los mejores y que nosotros, y no empatan con los míos, y entonces ¿cómo le vamos a hacer? 2, si yo soy empresa, ¿por qué tengo que dar a un fondo común en estas fechas? Y además tengo que mi partida presupuestal pues la tengo en distintas fechas. No, yo no puedo darte mañana el dinero porque pues a lo mejor yo te lo puedo dar hasta octubre. Y eso tiene que pasar por mi consejo. Los consejos, y yo les puedo platicar la historia con el nuestro, no es fácil, es decir, varias empresas están participando y por qué varias, nosotros lo estamos haciendo muy bien y lo estamos haciendo con las organizaciones civiles. ¿Para qué te metes en broncas haciendo todo convenio y firma un convenio con la IAF y luego firma un convenio entre todos los miembros del nodo y vamos a ponernos ¿para qué malgastas tu tiempo en esto? Si ya nosotros lo estamos haciendo bien, ¿qué necesidad? Esa fue una de las principales cuestiones a las que nos enfrentamos para el proyecto, para que saliera el proyecto. Entonces hubo que convencer al consejo y realmente creer en el proyecto y tener una actitud de aportar y de estar receptivo, ¿no? Abierto y ser flexibles a que este proyecto pues, se construya entre varios miembros. Los miembros que finalmente acabamos entrando son los que ven aquí: CEMEX, Fundación Merced, Fundemex, Fundación Haciendas del Mundo Maya, Fundación ADO, y CEMEFI figura como la institución que administra el fondo. CEMEFI hace el contrato con la IAF directamente y todos le depositamos al CEMEFI para que este fondo empiece a caminar. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Pues por supuesto promoverlo entre los miembros de la Red de América, los aprendizajes colectivos, coordinados, el empezar a crear un precedente que sí se puede trabajar en conjunto, que si seguimos cada quien haciendo cosas muy puntuales y muy pulverizadas, pues no vamos a tener un impacto mayor en lo que implica el compromiso con cada una de las comunidades donde estamos, con México. Entonces realmente la apuesta es, se pueden hacer cosas en conjunto, podemos bajarle 8 rayitas a los egos y todos trabajar por una iniciativa común que nos sirva de aprendizaje. Imagínense qué rico el tener, pues ADO tiene sus propios lineamientos, Fundación Merced tiene otros, Haciendas del Mundo Maya tiene su modelo. Entonces, el integrar lo mejor de cada uno de estos indicadores, lo mejor de cada uno de estos modelos, pues imagínense la riqueza de aprendizaje que vamos a sacar para poder tener un mayor impacto en este tema. Entonces se hizo este proyecto que la finalidad era, bueno, uno, aprender entre nosotros, demostrar que se pueden hacer alianzas entre empresas y también, bueno, pues acompañar a las organizaciones de base, a las comunidades, en la formulación de sus iniciativas para dotarlas, como les había comentado, de capacidades y competencias que les permitan planear y ejecutar sus proyectos, así como establecer vínculos de cooperación con otras organizaciones, que esto también es bien importante. Buscamos que los proyectos sean sostenibles en el mediano a largo plazo y que al momento en que las organizaciones civiles tengan estas capacidades para autogestionarse, ellas van a ser las que ya van a tener una idea de cómo ir al municipio a buscar recursos, o decir, oye, la planeación estratégica que hace el municipio, pues me tienes que contar a mí. Y queremos esto, no queremos las cobijas, queremos el pozo de agua, queremos la electrificación de mi comunidad. Ese es a lo que le apostamos. Y financiar un fondo a las iniciativas formuladas para mejorar el bienestar social a través de 2 componentes.
Uno que el que decidimos era la generación de ingresos y el otro el cuidado del medio ambiente. Al final del día, pues como ustedes saben, tiene impacto en la mano, ¿no? O sea, lo que le apostamos es cómo las comunidades hacen un manejo sostenible de sus recursos naturales para poder entonces sí ser sostenible. Y bueno, yo creo que ahora Dani les va a platicar un poco más sobre cómo fue el proceso. En cuanto ya, bueno, nos pusimos de acuerdo, tuvimos unos talleres con Rodrigo Villar que nos ayudó muchísimo a ir homologando lo que eran los indicadores, el hacer de catarsis, casi es que mi consejo me está diciendo que estoy súper loco, que esto no se debe hacer, cómo ir tejiendo entre todos y que la visión de todos los que estábamos involucrados se visibilizara, pues, se palpara en el proyecto que estuvimos organizando. Y entonces ahí una vez que presentamos el proyecto de la IAF, nos tardamos como 2 años, ¿sí? en poder hacer esto. No fue fácil. Pensamos que vale la pena. Después de estos 2 años ahora ya vamos como avión. O sea, esto ya va jalando, pero sí quiero decirles que no es así todo bien sobre hojuelas y qué padre fue. Sí fueron bastantes discusiones y situaciones importantes, porque además una fundación o una agencia de cooperación internacional pues también tiene sus propios indicadores, tiene su propia agenda y tiene su propia manera de ver las cosas, donde hubo que negociar bastante, pero creo que ahora ya están saliendo cosas bien interesantes de aprendizajes y de ganas de colaborar. Creo que ha valido mucho la pena. Entonces, ya que nos dieron el fondo, contratamos a Dani porque no lo podíamos hacer las empresas, necesitamos a alguien neutral y profesional, como ya vieron Dani en su semblanza. Entonces Dani se encarga de coordinar todo el nodo, de reportar a la IAF, de tronarnos el látigo de oye, mañana es la reunión, hay que presentar informes, es todo un proceso, todo un proceso, porque imagínense, son las comunidades de base, algunas organizaciones civiles que acompañan a las comunidades de base, las empresas, los miembros de nodo y la IAF, más los agregados que quisiéramos invitar, ¿no? Porque el chiste de este proyecto es pues, que esté abierto y decir, bueno, pues aquí estoy haciendo un proyecto en Oaxaca, pues voy a invitar al municipio a que le invierta, o sea, que no nos dé dinero, pero que le invierta el proyecto de alguna manera y ir contabilizando que esto se puede hacer cada vez mucho más grande. Entonces, este es el preámbulo de cómo nos organizamos para hacer el proyecto y le paso el micrófono a Dani para que ya les comente lo importante. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a mí me va a tocar hablar de uno de los retos de este proyecto, que es materializar la idea de este grupo de fundaciones empresariales. Cuando me incorporo, me entregan un documento donde viene plasmado claramente lo que se sueña hacer, no se dice cómo, pero sí que... Y el reto es imaginarte cómo puedes llegar a todo eso, rescatando bien o aprovechando bien todas las fortalezas de quienes integran este nodo, quienes hacen esta iniciativa, y rescatando mucho de lo que se quiere hacer, ¿no? Que es lo que la Red América busca, es el desarrollo de base de comunidades sostenibles. Y bueno, el primer gran reto al que nos enfrentamos fue justo poder llegar a los acuerdos considerando pues todos los intereses de los participantes, ¿no? Hay un convenio firmado con la IAF, donde 5 miembros del nodo de la Red de América comprometen a poder financiar proyectos que estén al menos en 6 estados de la República, que sean beneficiados al menos 600 personas durante un periodo de 2 años. Había cosas muy claras, ¿no? Y tendríamos que tomar en cuenta para eso pues, la visión de la Red de América, la visión de la IAF, la visión de cada uno de estos organismos. En ese sentido fue que se acordaron, no sé si se alcanza a ver ahí bien el mapa, pero sí, se ven los colores donde están los proyectos. Se acordaron pues, la forma en que se iba a operar el fondo, las reglas de operación, cómo se iba a administrar lo más básico, lo operativo, lo que puede llegar a complejizar un poco la dinámica del proyecto, ¿no? Se identificaron, obviamente, se acordó en estos espacios de reunión, de las primeras reuniones, cómo se iba a llevar a cabo todo el proceso. Aquí fue un gran esfuerzo por todas las partes de poder tomar en cuenta que es un grupo de organismos empresariales que tienen que entenderse como grupo y acordar dinámicas como grupo, ¿no?
Entonces ahí creo que fue el reto desde las fechas, los cómo íbamos a extender las invitaciones. Se acordó, por ser la primera experiencia, que las invitaciones fueran a organizaciones ya conocidas por los organismos empresariales. De esta manera podríamos de una forma garantizar que el proyecto fuera favorable, ¿no?, en sus resultados. Y fue así que se envió una invitación privada a las organizaciones civiles con quienes ya se tiene relación para poder solicitarles la presentación de un proyecto que atendiera a las bases de la convocatoria o los intereses del nodo mexicano. En ese sentido recibimos proyectos, en total se evaluaron positivamente 6 de ellos en esta primera ronda de financiamiento. Se pensó que era importante atender pues, a la primera etapa del desarrollo de bases, según lo plantea la Red de América, que es desarrollar capacidades en los individuos para poder después ir cambiando un poco el contexto, ¿no?, de incidencia de ellos. Entonces, en ese sentido, se aprobaron, les digo, 6 proyectos. El primero de Vía Educación, que se trata de la activación económica en grupos comunitarios, ¿no?, y promueven ahí el fortalecimiento de capacidades autogestivas de las personas, sobre todo para poder realizar proyectos que contribuyan al desarrollo económico. Ahí se invirtieron 675,000 pesos con la intención de poder fortalecer a grupos que ya estaban atendidos por esta organización y darle un poco más de seguimiento y no solo quedarse o limitarse en la participación ciudadana, sino trasladarlos a un componente más económico, poder aprovechar esas capacidades para que pudieran ellos realizar alguna actividad económica. En el caso del otro proyecto que se recibió y se aprobó, de México Tierra de Amaranto, aquí era empoderar y capacitar a mujeres para que aseguraran a través de sus actividades el agua y la salud y los ingresos, pero esto con amaranto. Aquí fue súper interesante porque esta organización le apuesta a generar condiciones favorables en un entorno totalmente hostil, alejado de las ciudades, en condiciones complicadas para poder generar el desarrollo local. Pero bueno, ahorita mencionaremos los resultados. Otro proyecto que se recibió fue por parte de Fundación Sícaro en el estado de Morelos, y también ahí mejorar la infraestructura productiva y capacidades de las personas para poder ofrecer algún tipo de servicio, en particular restauración de mobiliario de madera. Le apostaban a las mujeres que aprendieran cómo restaurar madera y cómo también restaurar muebles de metal. Entonces era interesante también saber cómo lo iban a hacer y si se iba a lograr el objetivo, ¿no? Aquí la inversión fueron de 360,000 pesos con esta organización. Otra más, Natura. Este es un proyecto ecoturístico en la selva Lacandona, en Chiapas, y ahí la intención era fortalecer y consolidar los proyectos, ¿no?, de estas empresas sociales y ecoturísticas que están generando ahí algún tipo de derrama económica local, con una inversión para el primer año de 650,000 pesos. Sobre todo ahí se enfocaban a invertir a los socios de estas organizaciones, de estos proyectos productivos, apostando también que una vez que estas personas tengan capacidades administrativas o de gerencia, o que puedan invertir en cierta parte de la infraestructura para mejorar los servicios, eso puede favorecer a que la actividad económica fuera mayor, ¿no? Por otro lado, Fundación Haciendas del Mundo Maya también presenta. Fundación, a comparación del resto de los organismos empresariales, los miembros del nodo, no solamente es una organización que financia o administra fondos, sino que opera proyectos en las bases, en comunidades. Y bueno, ellos también presentaron 2 proyectos. Uno de ellos fue este fortalecimiento organizacional en Campeche, consolidando las empresas sociales. Ellos trabajan con grupos de mujeres mayas sobre todo, y apoyan todas las pues más bien fortalecen capacidades técnicas. Si bien son artesanas que saben muy bien lo que hacen, lo perfeccionan al grado de poderlo llevar a la industria. O sea, ellas ya conocen o dominan un lenguaje técnico muy especializado que es sorprendente,
cómo de hacerlo de manera instintiva casi, ¿no? Como algo aprendido de casa, ya lo pueden hacer de una forma súper profesional y con el lenguaje de cualquier empresario del mundo, yo creo que se dedica a los textiles, ¿no? Porque ya hablan en centímetros, en colores, en dimensiones, cosas que antes no lo hacían. Y por último, también algo parecido es otra creación de empresas locales en zona oriente del estado de Yucatán. Aquí era también hacer formación de capacidades individuales para poder mejorar sus posibilidades, incrementar sus ingresos, ¿no? En técnicas como perfeccionar las técnicas del tejido de la hamaca, por ejemplo, ¿no? O enseñarles técnicas como el cuerno de toro, el taller del cuerno de toro y hacer figuras específicas para cuestiones de diseño o accesorios. Ahora bien, ya entrando como al tema, ¿no? Una vez nosotros recibimos todas estas propuestas, teniendo claro que nosotros también teníamos que dar información a la IAF sobre el alcance del proyecto y que también los organismos empresariales necesitaban saber qué tanto efecto tiene esta inversión que estaban realizando a través del fondo, pues tuvimos el gran reto de crear un sistema de información que pudiera atender la visión y las necesidades de cada uno de los integrantes. En el caso de la Red de América, pues ellos están siempre atentos a estos tres niveles, el micro, el meso y el macro. Aquí significa sobre todo observar los cambios de comportamiento, el cambio en la adquisición de conocimiento de los individuos, porque de esta manera estás apostando que vas a empezar a generar el desarrollo, ¿no? Entonces, pensando que los proyectos son de desarrollo de base, muchos de ellos, si no es que la mayoría iniciaban pues, en este nivel básicamente, apostando que en el mediano plazo pudiera tener la suficiente para poder incidir de manera pues, relacional, ¿no? Relaciones o formalizar las relaciones entre las personas, pensando en cooperativas, por ejemplo, si se trata de proyectos productivos que no solo sean proyectos productivos de autoempleo, sino que se pueda lograr que un grupo de personas puedan acordar ciertas cosas, ¿no? Y aquí se va midiendo esto, o al menos la Red de América lo mide, y también la incidencia en el ámbito local. Qué tan capaces son de poder gestionar localmente iniciativas para poder cambiar sus condiciones de vida, ¿no? A veces son cosas tan simples como el alumbrado público, que puede sí favorecer a que la dinámica local cambie, pero para eso pues tienen que sentir capaces de poder hacer esa gestión, tienen que saber dónde hacerla, tienen que saber cómo hacerla, y una serie de cosas que la gente en un principio no siempre se siente capaz, ¿no? Y en estos procesos de construcción de capacidades es justo mucho de lo que se trabaja, más allá de lo técnico. Bueno, otra de las cosas es que en temas de indicadores, pues la Red de América está pendiente, digamos, de dos tipos de indicadores, de los logros y de gestión, por pensar que estos proyectos están en una primera fase y también el desarrollo de base, pues consiste en desarrollo de capacidades, pues esperaríamos sí poder identificar muy bien durante la gestión cómo se llevaron a cabo las actividades, cómo se gestionaron los recursos humanos, los físicos y los financieros, para saber la eficiencia de cada uno de los proyectos en este primer año, que sería para el gusto de muchos muy limitado, pero para la visión del desarrollo de base creo que es lo más realista, ¿no? Poder lograr estos cambios en los primeros años y en algunos de los casos poder ver los primeros indicadores de productos, que serían las cosas que han sucedido, ¿no? Cantidad de personas beneficiadas, a lo mejor la calidad en términos de conocimientos adquiridos, el tiempo que ha tomado para poder realizar todas estas acciones, ¿no? Esto es en lo que la IAF está dedicada. Nosotros, como parte de estas observaciones que hicimos, como monitoreo que hicimos de los proyectos, rescatamos una herramienta que utiliza la Agencia de Desarrollo Internacional y la adaptamos hacia el desarrollo de base para identificar también pues, el grado de desempeño, ¿no? de la gestión de los proyectos, porque en el primer año muchos de los cambios que vemos tienen que ver con las capacidades que se generan en las personas, y sabemos muy bien que no podemos identificar una capacidad desarrollada en un solo día, ¿no? Tiene que ser un proceso de aprendizaje donde en más de un momento las personas van aprendiendo y van perfeccionando este aprendizaje, sobre todo pensando que es algo técnico, pues ya en la práctica, ¿no? Y eso pues lleva tiempo.
Entonces nosotros, una vez que se concluyeron los proyectos, pensando que ya estamos identificando lo anterior, también decidimos hacer una evaluación sobre el desempeño de esta gestión y observamos sobre el fortalecimiento institucional, la gestión financiera, la gestión organizacional, la de programas y la de gestión de proyectos, con la visión del desarrollo de base. O sea que estamos buscando y ver si las organizaciones se encuentran en un nivel bajo o alto en estos términos, ¿no?, sobre la gestión que están realizando. Y bueno, nada más como para señalar la complejidad. Aquí hay 3 actores importantes de los que hablaba antes Francisco. Está la IAF, que nos sugiere monitorear esta información que aquí estamos señalando, que son los indicadores que se seleccionaron para poder monitorear este proyecto. El nodo, que tiene muy claro en sus 3 niveles cómo debe de ir identificando los cambios en las personas, en los espacios, ¿no?, y las relaciones y vínculos que estos llevan. Y los organismos empresariales, que al final buscan un cambio pues mucho más visible y más inmediato, ¿no? Entonces es también ver de qué manera nosotros podemos responder a esta necesidad de información en este primer año que sabemos que le estamos apostando a desarrollar las capacidades en las personas. No va a haber mucho cambio, a lo mejor en términos de los proyectos productivos andando con un ingreso que supera su egreso. O sea, esas cosas puede que en casos extraordinarios suceda, pero no lo pensaríamos en un caso ordinario, ¿no?, o un caso convencional. Entonces, atendiendo esto, pues bueno, hay estos 3 niveles de los que yo hablaba, ya los empatamos ahí un poco con lo que buscan los organismos empresariales y la Red de América para saber en qué niveles vamos a ir nosotros identificando los cambios. Pero bueno, les cuento. Qué mal, porque no se van a ver los siguientes. Espero que tengan una vista necia, así no lo compartimos. En el nivel micro es lo que hablábamos se busca identificar los cambios en la adquisición de conocimientos, en la aplicación de los conocimientos, en los recursos recibidos y comprometidos por el proyecto, ¿no?, que tanto están estos quedándose dentro de la comunidad, y también la capacidad colectiva que tienen de planear y poder dar seguimiento a sus propios acuerdos. En el nivel meso, que sería más del capital social, sería la asociación con otras instituciones o entre grupos, ¿no?, de personas, ya estableciendo compromisos, acuerdos y dando seguimiento también para el cumplimiento de estas metas, de estos objetivos. Y en el nivel macro, pues ya pensaríamos más como, obviamente, estos grandes sueños, ¿no?, de la disminución de la pobreza y la ampliación de la democracia. Eso pues creo que todos lo soñamos, independientemente de la ubicación geográfica en donde nos encontremos y las condiciones. Pero bueno, y así se hizo un análisis un poco de lo que se realizó aquí con los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Vía Educación, aquí se lograron involucrar a 24 jóvenes, ¿no?, que estuvieron ellos participando en otras actividades en años anteriores, en otros proyectos, y se quisieron rescatar para poderlos llevar a una actividad económica desarrollando sus capacidades, ¿no? Es toda una transición que no es tan simple, y también ahí los grandes aprendizajes es cómo puedes adaptar una estrategia que está muy enfocada en la participación ciudadana y llevarla al ámbito económico, del desarrollo económico. Pudiera parecer muy simple, porque pensarías que ya tienes a la gente cautiva, ¿no? Pero la verdad es que los intereses individuales pues pueden ser muy distintos a los que tú quisieras que tuvieran, o que tú puedes percibir, o que tú alcanzas a ver según las condiciones a las que te enfrentas o las que ellos están viviendo, ¿no? Entonces creo que ahí es uno de los grandes aprendizajes con esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México Tierra de Amaranto, es el proyecto que les hablaba a ver, acá está México Tierra de Amaranto. Contribuir ahí a la formación de 107 mujeres, ¿no?, en 3 comunidades diferentes. Ahí le apostaban a la construcción de cisternas. Este proyecto a mí me parece muy interesante, que también deja ver ahí unos vacíos que seguro comentará Andrea. Pero a veces la claridad en la intervención es muy poca, ¿no? Y no se tiene bien definido o establecidos los tiempos, las formas y los momentos en que vas a ir interviniendo. Y quisieras
hacer todo en el mismo momento. Pero lo cierto es que si tú no das el paso 1, no puedes dar el paso 5, ¿no? Y en ocasiones nosotros pensamos que simultáneamente podemos llevar los procesos. Entonces creo que este proyecto y otros más dejaron ver mucho esto, ¿no? Que hay que empezar a pensar en mediano largo plazo para poder llevar los proyectos hacia donde se quiere. Y bueno, acá en México, Tierra de Amaranto, se realizaron se hizo la formación de estas personas en la construcción de cisternas, y era impresionante verlas a ellas pues construyendo, ¿no? En una actividad, o realizando una actividad que nosotros la asumimos como para el hombre. Ellas no se sentían capaces, y Andrea también compartirá esa parte, pero al final lograron hacerlo, construyeron unas cisternas de lo que estábamos nosotros contemplando, y lograron también en el nivel meso no solamente encontrarse en espacios comunes, sino organizar cajas de ahorro que dejaron ver que existe sí una economía, y simplemente la fueron readministrando, o aprendieron a administrarla y concentrarla en espacios para poder decidir sobre su propio recurso, ¿no? Y decidir colectivamente. Aquí lo interesante es que logren mantener estos espacios activos, que estas cajas de ahorro sigan funcionando, y que puedan ellos no solamente mantenerlas, sino ir incrementando el capital que ahí se mueve, ¿no? Pero bueno, gracias. En el caso de Fundación Sícaro, ahí también 3 comunidades involucraron a 36 mujeres. Y aquí ellas sobre todo aprendieron técnicas de restauración de madera y técnicas para poder restaurar equipamiento o máquinas, herrería, como muebles de herrería, ¿no? Muebles. Y era también verlas ahí con sus máscaras, apropiándose de una actividad que no se imaginaba, pues súper interesante, ¿no? En nivel meso lograron ellos vincularse a través del conocimiento del uso de la tecnología a otros espacios para poder ver la posibilidad de instalar como estas, pues sí, los puntos de venta no solamente locales, sino virtuales, ¿no? No limitarse a un espacio físico, aprovechar la tecnología para poder conectarse en el mundo. Y ya ven estas cosas, ¿no? Aquí hay una discusión en este proyecto en particular, porque el planteamiento parte de una actividad ya identificada, o sea, el planteamiento de este modelo parte de les vamos a enseñar restauración de madera y de herrería, y sí mucho se discutía sobre qué tanto la comunidad está decidiendo por sí sola, ¿no? Qué tantas capacidades estás tú desarrollando realmente, si estás incidiendo en lo que tú quieres enseñarles. Pero una vez que tú enseñas o desarrollas una capacidad, las personas también se sienten capaces de desarrollar otras, y es ahí cuando surge el interés genuino, si es que hay otro, ¿no? Y empiezan a indagar qué tan posible es aprender a partir de este proyecto otros conocimientos técnicos. Sí, en el caso de Natura, se enfocaron sobre todo a los socios de estas empresas ecoturísticas. Se adecuó infraestructura de estas empresas también para poder mejorar su capacidad, no solo de mantenerse, sino de incrementar los ingresos de las personas de manera local. Y ahí tienen pues un gran reto, ¿no? Que a nivel macro pues es mantener la actividad turística en la región para que ellos puedan continuar con el proyecto. Esto independientemente con el reto de conservación de la selva, obviamente, ¿no? Están ahí instalados con la intención de no perjudicar el ambiente, pero con el reto de crear o generar las condiciones para que la gente pueda vivir con una calidad de vida apropiada. Entonces, creo yo que imaginarse es el gran reto, ¿no? Imaginarnos cómo podemos nosotros llegar a eso. En el caso de Fundación Haciendas del Mundo Maya, pues involucró a las mujeres de las comunidades indígenas de Yucatán, y se hicieron estos grupos artesanales, les contaba hace ratito de los 3 grupos. Ellos en particular lograron acordar una estructura interna, pero tienen la complejidad de cómo se asocian, ¿no? O sea, en el nivel meso, cuando se trata de las relaciones, están ahorita cuestionándose cómo es la mejor forma para poder llevar o administrar su proyecto productivo, todas estas actividades productivas que están llegando a la comunidad a través del proyecto.
están todavía en ese proceso de decidir cómo lo van a hacer, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Una vez que eso se decida, va a determinar si la organización se mantiene y se consolida o buscan otras formas de organizarse. Aquí estos grupos han procurado un espacio a partir de la gestión, que ahí se puede ver ya la capacidad desarrollada de las personas, ¿no? Gestionaron un espacio para poder realizar su actividad y ya entre ellos están buscando espacios independientes para continuarla. Entonces creo que eso es como lo más significativo. Pueden ahí notar que hay una posibilidad de que los proyectos se mantengan en el tiempo, ¿no? Ya una vez teniendo esta claridad. Y en el otro proyecto, que es en Campeche, se involucraron a 18 mujeres también mayas. Y ellas, este es un proyecto muy interesante porque buscaba en general instalar un taller para poder producir, pero nunca se percataron o nunca consideraron todas las dificultades a las que se iban a enfrentar una vez queriendo gestionar el espacio físico dentro de su comunidad, porque los consejos pues son integrados por hombres. Darles a ellos un espacio físico podría también compararse con darles un cierto valor dentro de la comunidad que no tienen, o un espacio de decisión que no tenían, ¿no? Entonces el consejo les negó la condonación del espacio, pero ellas decidieron comprar un espacio propio. Entonces no supieron que, a lo mejor eso de los indicadores no se ve, ¿no? Se ve que pudieron lograr nada más la adquisición de un espacio, no se dice cómo. Eso es los limitantes de los indicadores, que sí nos pueden dar información cuantitativa, pero no cualitativa, y no nos hablan sobre el esfuerzo que implicó, todas las adecuaciones o modificaciones en los modelos, ¿no? Todas las adversidades a las que se enfrentan tanto las organizaciones como los participantes. Pero sí se habla del resultado. Aquí sabemos que sí hubo un terreno al final después de un año, pero no hubo ningún taller instalado. Pero tampoco se dice que se organizaron y compraron un terreno de 20,000 pesos, ¿no? O de 10,000 pesos. Entonces, esas cosas que vale la pena en un espacio con esas condiciones también consideramos importante rescatar, y es ahí cuando nos vemos o nos enfrentamos a estas limitantes de los indicadores, ¿no? Cómo nosotros podemos visibilizar todos estos cambios que también suceden, que son súper importantes y que pueden permitir que se mantenga este desarrollo que se busca, al menos a través de estos fondos. Algo que sí quisiéramos rescatar, como nosotros ya estamos en una segunda etapa de este proyecto, una de las solicitudes fue que existiera una inversión o una coinversión por parte de las organizaciones beneficiadas. Aquí pueden ver en resumen, en el último renglón, la distribución de los porcentajes de la inversión. Voy a señalar. Acá. Bueno, este es el valor total de los proyectos financiados el primer año, que son más de 5 millones, en el segundo año 3.8 millones. En total, por los 2 años de financiamiento son 9.4 millones, ¿no? El 100%. La aportación del fondo, que aquí vienen los recursos de la IAC y del nodo, representan el 63%, en total son los 6.6 billones, poco más de 6 billones. Las organizaciones, cuando presentaron sus proyectos, ellas se comprometieron a invertir en el proyecto hasta el 14.58%, que representó 1.3 millones. Pero lo interesante es que lograron también movilizar pues otros tipos de fondos, ¿no? Un 13.75% de otras fuentes de financiamiento que complementaron el proyecto para que este pudiera llegar a su resultado esperado, ¿no? Sí, como habíamos dicho, en algunos casos se sumó el municipio, ese era el chiste, ¿no? Ampliar el fondo y buscar más aliados que no solamente fueran nosotros. Y las mismas organizaciones civiles que lo gestionaran también. Oigo la CEBA. Sí, aquí lo interesante es que estas capacidades desarrolladas sí tienen un efecto y un alcance, ¿no? Yo sí creo que mucho de lo logrado no se alcanza a ver en lo que ellos nos pueden compartir, porque se naturalizan muchas partes del proceso. Los conocimientos adquiridos o estas relaciones entre las personas parecen ser parte o algo natural, pero lo cierto es que si estas iniciativas o estas actividades no sucedieran, seguramente estas relaciones no existirían, ¿no? O todos estos cambios en las personas tampoco sucederían.
Aquí creo que en general en temas de monitoreo y evaluación, los grandes retos también atienden a la naturaleza del proyecto, las características y perfiles de los involucrados, eso homologar la calidad de la información. En las comunidades, si bien las organizaciones que están implementando el proyecto asisten cotidianamente a los proyectos comunitarios, hay momentos en el Inter que no están documentados, ¿no? Y que sí suceden. O sea, son estas reuniones informales donde las personas de las comunidades siguen tomando acuerdos, siguen dando seguimiento a lo que han aprendido, siguen fortaleciendo los conocimientos adquiridos, y eso tampoco se rescata, ¿no? No solamente nosotros hemos logrado rescatar los momentos en que la organización implementa, va y está en campo. ¿Y por qué? Porque hay una lista de asistencia. Y así, de esa manera nosotros podemos saber quién estaba presente, pero creo que lo rico, lo que va sucediendo, no hemos sido todavía capaces, al menos en términos de indicadores, de Andrea, por eso la importancia de ir documentando, no sé qué explicar, es lo que ella observó, pero pues esas serían las limitantes. Otra cuestión sería definir los criterios para el reporte de actividades indicadores, como también atendemos a distintas necesidades de información. Es construir conjuntamente herramientas que nos permitan tener la información que necesitamos y así poder dar todo lo que se espera, ¿no? del proyecto en términos de resultados. Y obviamente creo que uno de los grandes retos es identificar todas las fuentes de financiamiento, porque me parece que hay mayores aportaciones incluso en especie que no se están contabilizando, ¿no? ¿Qué tal del tiempo voluntariado de la gente en la comunidad, que también tiene un valor? Si quisieras tú pagarlo tendría un costo. ¿Qué tal todos estos personajes que van acercando a otras instancias o a líderes comunitarios que tienen alguna influencia en las gestiones y que también tienen un valor porque te están reduciendo el tiempo a lo mejor en el que tú vas a hacer una gestión, y eso tiene que ver con tu presupuesto porque te reducen el costo, etc., ¿no? Creo que ahí falta poner más atención en eso, ¿no? Y los aprendizajes, pues socializar conceptos básicos, porque a veces se piensa sí, la expectativa es que todos entendamos el lenguaje que estamos utilizando, y la verdad es que no sucede así. Entonces se tendría que partir de una socialización de conceptos y clarificar incluso lo más simple para poder saber cuál es la base, de qué estamos hablando, y irnos con una visión compartida, ¿no? Acordar características de instrumento, como yo ya mencionaba, y eso tendría que ser desde un inicio. Los retos, por ejemplo, con algunas organizaciones cuando se trata de desarrollo de capacidades, que quieren ellos identificar o más bien demostrar que ya existe esta capacidad desarrollada en el individuo. A veces nos limitamos en identificar el número de ocasiones a las que asisten a un taller, pero nunca el conocimiento adquirido por haber asistido. Yo le decía a algunas personas, o sea, el estar sentado todo el día no me garantiza a mí que hayas puesto atención, ¿no? Y no me garantiza a mí que tengas el conocimiento mínimo necesario para poder tú después aplicarlo, ¿no? Y tenemos que observar otras cosas. Una es observar cuántas veces asististe y si cumpliste con mis criterios, que es el 80% de asistencia a lo mejor. Pero la otra es saber si aprendiste lo que yo estaba esperando que aprendieras con esta actividad, ¿no? Creo que eso, ahí con el tema de las características de los instrumentos, creo que tiene que ver mucho con eso, para también nosotros ir rescatando esto cualitativo y llevarlo a lo cuantitativo, ¿no? Si hay un conocimiento adquirido de esta magnitud o este grado o esta cantidad de personas involucradas, si son capaces de poder llevar a la práctica esto, ¿no? Ahí el reto sería diseñar un instrumento donde los participantes fueran capaces de entenderlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a hablar con un lenguaje técnico, no le vamos a decir a la herramienta por el nombre de la herramienta, a lo mejor le utilizas otro nombre, yo no sé, ¿no? O hay técnicas que no vas a hacer como muy rimbombante en el concepto, para que los participantes puedan entender al momento de responder lo que tú les estás preguntando, ¿no? Y que sepan bien a qué te refieres, sin que haya una confusión y por el hecho de no entenderle, no que no te respondan, ¿no? Por ejemplo, ya perdiste información valiosa. Entonces creo que esos son como los grandes retos. Establecer los mecanismos, tiempos responsables, eso siempre se deja a un lado, no se ve lo importante, pero una vez que tú quieres demostrar qué hiciste, cómo lo hiciste, y dónde lo hiciste y con quién lo hiciste, pues es necesario considerar que debe de haber alguien responsable de todo eso, ¿no?
desde la información, cómo se administra, cómo se organiza, cómo se socializa, cómo se reporta, etc. Y creo que la definición de los modelos de intervención, pensando en el corto, mediano y largo plazo, pensarse ya si se habla de desarrollo de comunidades sostenibles, pues un modelo de 5 años, ¿no? Al menos. Ya las experiencias que nosotros recibimos, en su mayoría esa cantidad de tiempo era la que ellos están definiendo como un momento adecuado para poder llegar, instalar capacidad y retirarte, ¿no? Y seguramente habrá después un acompañamiento, pero ya a la distancia. Entonces sí, pensarnos en intervenir en comunidades en un mediano plazo, que serían 5 años, y ver cómo podrías tú extender una relación con las comunidades ya de una forma no tan cercana en el largo plazo, para procurar mantener esta inversión, ¿no? o que no se caigan los proyectos productivos en las localidades. Creo como en términos generales sería eso. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, pues a mí me ha tocado la mejor parte, que ha sido visitar los proyectos, ¿no? Y ver estos cambios que comenta Daniela, que no se ven con estos indicadores. La primera parte que he hecho fue rescatar las experiencias que mencionaba Francisco, ¿no? De los aprendizajes. Y es apenas hasta, yo creo que esta presentación, que empecé a recopilar o a empezar a sistematizar las experiencias ya de los proyectos, a pesar de que se han hecho ya 2 visitas. ¿Me puedes cambiar? Lo que hice fue he hecho actualmente 2 visitas, uno en abril y mayo del año pasado para la ronda 1 de financiamiento, digamos, le llamaríamos como línea base, ¿no? A ver cómo estaban las organizaciones. Y acabo de regresar entre febrero y marzo de este año, hice la entrevista 2 para el fin de la ronda 2. Y va a haber una tercera visita que entre septiembre y octubre de este año, que le llamamos fin de la ronda 2, en realidad es un fin un poco artificial, esto por temas de que se termina el proyecto con AYAF, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como fondo tenemos que entregar resultados. Sin embargo, lo que esperamos es, pues no se van a ver los cambios totalmente en las comunidades, pero sí se pueden identificar algunos resultados que se han visto. Lo que yo hacía en las entrevistas, o yo lo que he hecho en las entrevistas, es tratar de identificar lo que ya mencionaba Daniela en la lámina de sistema de información. Eran capacidades colectivas, capital social, los valores democráticos, la incidencia en lo público. Entonces, obviamente no les preguntaba así, ¿cuánto incides? Pero de alguna forma el cómo participan en las decisiones de la comunidad y demás. Ahora sí. De entrada, disculpen tanto texto, pero la verdad es que me costó un poco de trabajo como empezar a ya vaciar la información, porque han habido muchos cambios y todos son muy interesantes, ¿no? O sea, yo que ya visité el año 1 y que las vuelvo a ver o los vuelvo a ver a los participantes un año después, han sido bien interesantes estos cambios. Decidí, verán el texto, todo el texto, pero nada más me voy a enfocar en el que tiene negritas. Aquí es en Campeche, en Quetzal, que ya lo decía Dani, son comunidades originarias de Guatemala que por la guerra civil los desplazan y el gobierno mexicano decide que las ponen en la misma comunidad, no importa características comunes. Entonces unas hablan quechua, otras hablan mam, otras hablan maya, pero lo que tienen en común es que son guatemaltecas, ¿no? Pero pues eso no genera una cohesión social. Entonces son un grupo de señoras que hablan mam, que ya son mayores, la mayoría son analfabetas, pero traen su cultura de estar tejiendo en telar. Para ellas, y ellas todavía se visten de manera típica. Es muy bonito, es muy bonito. Pero sus hijas ya están perdiendo no solo el aprendizaje del telar, sino además se visten ya básicamente de manera occidental, o como le podremos decir, ¿no? Ya no, exacto. Entonces aquí,
bueno, el proyecto para ellas es empezar ellas se acercaron a una de las fundaciones, de una de las haciendas maya, y entonces empezaron a mostrar su trabajo. Lo que hizo la Fundación Haciendas del Mundo Maya fue empezar a capacitarlas para mejorar su calidad. Y para ellas era una forma de conservar sus tradiciones, de mantener el tema de la vestimenta típica y de alguna forma de tratar de mantener esta cultura, ¿no? Por supuesto también son comunidades patriarcales en donde dependen del dinero del esposo, pero pues todas las comunidades dependen de agricultura, de autoconsumo, ¿no? Entonces lo que puedan vender es poquísimo. En la entrevista 2, que fue este año, bueno, las señoras están ya felices porque ya tienen dinero, o sea, ya están vendiendo. Es impresionante cómo ellas sacan, les llevas cualquier tejido y ya lo sacan en telar. Están además ganando dinero, están mejorando mucho la técnica, porque en eso Fundación Haciendas del Mundo Maya es muy estricto, y entonces ya además dicen, yo ya tengo dinero para darme mis gustitos, ¿no? Yo ya no dependo del marido para que me mantenga, para que mantenga la casa. Algo bien importante es que las nuevas generaciones se están involucrando. En un inicio estaban nada más involucradas las hijas en temas de traducción, de interpretación, porque como no todas las señoras hablaban castellano, las hijas tenían que traducir. Ahora las hijas se están metiendo en temas administrativos para administrar el grupo, se están metiendo en telar, o sea, ya están aprendiendo el telar, que era lo que les interesaba a las señoras. Y bueno, y además participaron en un proyecto con Christian Louboutin, que es diseñador francés de zapatos, pero bueno, hicieron todo un proyecto con fundación de las haciendas del Mundo Maya, y ellas hicieron gran parte del trabajo en telar, ¿no? Entonces están, bueno, como pavos reales de su trabajo, están muy, muy orgullosas. Una cosa que pues definitivamente ni la fundación tenía contemplado es que están aprendiendo están retomando sus estudios, están retomando la primaria, porque les interesa leer y escribir, ¿no? Como ya mencionaba Dani, lo que no se ha podido lograr ahí es, bueno, sí se logró, compraron un terreno, pero pues este tema cultural es un grupo de señoras que están teniendo dinero, que están empoderándose, pues cómo van a ir en contra de los hombres, ¿no? Que insisto, la única cosa que tienen en común en esta comunidad es que son guatemaltecos, punto, pero no y las nuevas generaciones se identifican como mexicanas, entonces ahí está como algo muy raro. Es importante además remarcar que en términos de trabajo de intervención, es el primer año que la Fundación Haciendas del Mundo Maya trabaja con ellos. Apenas, o sea, empezaron, a diferencia de otras comunidades, empezaron a trabajar con esas comunidades, con esta comunidad en la parte económica, en la parte productiva. En otras comunidades de Yucatán están trabajando desde otro aspecto, ¿no? Este proyecto es el de la Selva Lacandona, que aquí son 4 grupos, y aunque es un solo proyecto los separé en 4, porque sí son grupos bien distintos, con una madurez bien distinta y cambios muy interesantes para todos. Bueno, para mí todos son interesantes. Aquí lo que te dicen es selva, y el gobierno les dio sus parcelas, bueno, no sus parcelas, sus hectáreas de selva, y pues lo que dicen es: la selva no me da nada, ¿no? Entonces no me da para comer. Entonces gran parte se ha deforestado, creo que es la mitad lo que se ha deforestado, y Natura entra a trabajar con estos grupos para que conserven la selva, pero generen algún proyecto económico, algún proyecto productivo. Con Selvaje acaban de entrar, más o menos tienen 2 o 3 años. Son ejidos en donde lo que quieren es que todos los ejidatarios participen. Aquí en Selvaje es turismo de aventura, en donde tienen kayak, tienen canopy, que son los puentes encima de la selva, y tienen tirolesa. Y aquí, a diferencia de otros ejidos, aquí creo que los socios son 60 socios y 50 están participando en este proyecto.
Lo que dicen, por supuesto, es que tienen que comer y entonces quieren el dinero rapidito, ¿no? Entonces, el primer año estaban ya un poco desesperados porque no se generaban recursos, porque implicaba como mucha capacitación y pues, finalmente quieren el dinero. En esta segunda entrevista lo que ha sucedido es que han aprendido a tomar decisiones en conjunto. Aquí ha habido un muy buen administrador, es un chavo con mucha experiencia, con mucha capacidad de liderazgo, y entonces ha aprendido como a negociar entre todos los ejidatarios. Al segundo año ya han tenido utilidades, y utilidades buenas, que ellos en conjunto han decidido reinvertir en su mismo proyecto. Estábamos justo ahorita platicando con Francisco que no pusimos ninguna foto. La verdad es que no he tomado fotos, esa es mi tarea. Una foto dice más sí. que cualquier. Sí, pero bueno, yo les puedo contar que caminé encima de la selva en el canopy. Es interesante porque han recibido una capacitación en primeros auxilios. El Cirque du Soleil, la empresa que monta Cirque du Soleil, los capacitó para montar los puentes colgantes y no daña nada de los árboles. O sea, eso es gran parte del proyecto. Ya tienen cada uno de los ejidatarios participa en un puesto, entonces hay unos dedicados a primeros auxilios, otros son los guías, otros son los encargados de la tirolesa, los encargados del kayak, y entonces están como ya muy bien organizados y están enfocados, el nuevo gerente está enfocado a tener un estándar de atención al cliente. O sea, ellos saben que si no traen clientes y no tienen una buena experiencia, pues no vamos a regresar, ¿no? O no se va a regresar. Entonces, es una experiencia muy linda. Luego, este es Canto de la Selva. Este es un hotel ahí mismo. Porque no, ya me lo... Sí, aquí. Canto de la Selva. Canto de la Selva, les voy a hacer el comercial. Es un hotel muy, muy lindo. Son como 15 cabañas. Y el nombre dice todo. O sea, realmente estás metida en la selva y convives con los animales, incluso hasta el grado de quererlos callar. Y lo que hay es que, bueno, es un hotel en donde estás recibiendo también como una atención muy especializada. Son nada más 12 cabañas, caben 25 personas. Pero aquí es el grupo más maduro del proyecto, y lo interesante es que también el gerente es un chavo, es joven. Han tenido, creo que lleva 4 o 5 años el proyecto, y a pesar de que ha tenido como muchas crisis financieras, ahorita ya está estabilizándose más. Pero el gerente lo que ha hecho es que se ha metido a muchas capacitaciones, ha estado participando en distintas ferias y en espacios de concertación. Lo que crearon es que intentaron hacer una red de turismo sustentables, digamos. Para que se lo imaginen, es justo Chiapas, frontera con Guatemala, es toda la selva lacandona, donde están más allá de las lagunas de Montebello. Entonces está toda esta parte de la selva lacandona, donde puedes ir a las lagunas, puedes ir a la selva, y quieren crear, o sea, junto con el delegado y junto con el presidente municipal, quieren crear un corredor ecoturístico, ¿no? Entonces, David, que es el gerente, ha estado metido en esta red. Finalmente hubo un tema político, pero David ha empezado a gestionar con otros apoyos y con otras autoridades para crear su propia red junto con los otros 3 proyectos. Algo bien interesante que no lo mencioné de estos 4 proyectos es que Natura ha logrado que sean 4 proyectos complementarios que no compitan entre sí, sino que tú como visitante vayas, puedas ir a visitar el canopy, la tirolesa, y te quedes otro día más, ¿no? O sea, es como un ganar para todos los proyectos. Y luego es el proyecto del mariposario, que ahorita voy a hablar un poco. Entonces, este de Canto de la Selva se está consolidando, es como la parte más fuerte de los proyectos. Luego está el campamento Tamandúa, que este es un poquito más económico, este es para estudiantes, pero es un campamento bien elegante también, ¿eh? Quienes no quieran ir al otro hotel, este campamento son con plataformas y también muy, muy elegante. Igual estás en plena selva, y aquí se les brindó una capacitación para conocer la selva. O sea, lo que haces ahí es ir y conoces la selva, y los guías te hablan de
el tipo de especies que hay, los árboles, los animales. Y al principio el grupo le decía que, bueno, tenían miedo de hablar en público y pues entonces como que dices, pues ¿a qué vas si no, si yo voy a ver a la selva y tú no me cuentas las historias? Y ahorita ya están mucho más preparados, ya se les quitó la pena. Las cocineras ya empiezan a preparar varias cosas a tu gusto, casi. Algo también interesante es que sí han logrado trabajar de manera grupal, también a acordar, a llegar a ciertos acuerdos, qué quieren hacer, expresar sus opiniones para lograr consensos. Y bueno, la parte de primeros auxilios es muy interesante, ya te puede picar cada uno ha recibido primeros auxilios en distintos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Tamandúa decía, ya si te pica una víbora o un bicho o algo así, yo ya te sé atender. El de selvaje te decían, si te caes, yo ya también te sé atender, ¿no? O sea, como que ha sido muy especializado lo que se les ha dado y ellos lo notan, ¿no? Y ellos por ejemplo, el del canopy, o sea, tiene un nivel de seguridad tanto para hablar contigo como para mantenerte a ti como visitante seguro de que estás trepado a 20 metros en los árboles, ¿no? O sea, sí es muy interesante. Casa del Morfo, este es un mariposario y este es uno de los más débiles de este proyecto. Finalmente es una zona en donde hay muchas mariposas y lo que crearon es pues una zona para criar mariposas y luego soltarlas. Les ha costado mucho trabajo, llevan como 4 años trabajando, han tenido muchos problemas en temas ya de las mariposas per se, o sea, en temas biológicos de la selva. Pero aquí el tema es que no se han consolidado como grupo, no sienten que el proyecto es suyo, ¿no? Entonces ahí ese es el de los más flojos. Algo que sí han hecho, luego también ojalá pudiéramos traer artesanías porque también son muy lindas. Con las alas de las mariposas hacen unas artesanías, unos platos espectaculares. Y lo regalaban hace un año, o sea, no lo regalaban, lo vendían a 3 pesos y tuvieron toda una capacitación y entonces ya están ahorita valorando más su trabajo y lo están vendiendo ya a un precio más justo. Aquí el grandísimo reto de este proyecto es un tema de apropiación del proyecto, ¿no? O sea, que la gente lo sienta como suyo. Pero bueno, han aprendido cosas más técnicas. Luego está Morelos, que esto ya lo comentaba Dani también. Las mujeres están recibiendo capacitaciones en carpintería, herrería, restauración de muebles y pues están usando máquinas que, bueno, yo no sé ustedes, yo no sé las sé usar, o sea, para soldar, las máquinas para lijar, o sea, para toda la carpintería, ya están las señoras y además no crean que todas son jóvenes. O sea, sí hay unas señoras ya grandes que ahí están lijando, ¿no? Algo bien importante que decía, ellas se asumían que no podían hacerlo porque son mujeres y pues ese es trabajo de hombres, ¿no? Y toda la comunidad les decía, ¿tú qué vas a andar haciendo si ese es trabajo de hombres, ¿no? Y a pesar de eso, ya están haciéndolo, ya están trabajando, ya están arreglando. Nos tocó ver una señora que le hizo todo un set de columpios a sus hijos, así, pero todo formal, ¿eh? No crean que... nos tocó también que están soldando ya, por ejemplo, arreglitos, que si el taxi se le estaba moviendo el asiento, pues ya le arreglaba. Están haciendo bancos, están haciendo muebles, camas, sillas, y bueno, no es, lo que usan es como Las tarimas, exacto, como material de desecho generalmente, y entonces ellas las restauran y lo ponen lindo para venta. Entonces las mujeres están realmente orgullosas, o sea, se nota, le están enseñando, no solo le demuestran a sus familias y a los hombres que sí lo pueden hacer, sino que ellas mismas lo saben. Ahí su reto es que dicen, sí, nomás no sé cuánto cobrar, ¿no? Entonces a veces lo hacen gratis porque pues les da pena cobrar, pero ya tienen una autoestima muy grande.
Y la tirada de aquí de este proyecto es que puedan generar como talleres unifamiliares, entonces toda la familia aprenda a hacer carpintería, a hacer herrería, etc. Este es el de Nuevo León, el de Vía Educación, el de Nuevo León. Aquí Vía Educación se dedicaba, como bien decía Daniela, a la parte de generar participación ciudadana y líderes o agentes de cambio. Ha sido todo un reto para la organización convertirlo en una parte de proyectos productivos. A lo mejor no han sido tan exitosos como esperábamos, pero en la parte que la organización es buena, digamos que tiene experiencia, ha sido todo un éxito. O sea, son comunidades, pues ni siquiera a las afueras de Monterrey, son colonias suburbanas de Monterrey, en donde ha habido un incremento en la violencia. Y lo que ha sucedido con estas personas es que se han convertido, más allá de generadores de ingreso, en agentes para mejorar su comunidad. O sea, han estado participando, han estado incidiendo en el municipio. Por ejemplo, había una comunidad que decía, es que yo quiero aprender a leer y escribir, pero me queda re lejos el centro de educación, y entonces pues está súper inseguro, entonces ya mejor no voy. Entonces lo que ha logrado este grupo, son grupos de señoras, han traído la escuela a sus comunidades, ¿no? Y luego que si el tema de la iluminación, que aquí no hay buena, y entonces van con nuestro ayuntamiento, con el municipio, y van y gestionan toda la parte de la iluminación. Insisto, la parte de ingresos ahí va, pero sí ya son líderes de sus comunidades, ¿no? Y la gente las veía como mitoteras, chismosas, que andan perdiendo el tiempo, y ahorita ya son las gestoras de su comunidad para distintos temas. También las campañas de vacunación y muchas cosas. Y realmente empezaron pues porque no tenían, como que querían aprender un poquito más. Luego este también es el mismo proyecto, pero son tres proyectos distintos. Es en Yucatán. Este es el tallado de cuerno, que bueno, aquí les hago el comercial. Este es tallado de cuerno. Eran talladores de madera y se están acabando la madera, se están acabando la selva también. Entonces, lo que quiere la fundación es que empiecen a trabajar en otro tipo de artesanía, y pues qué mejor que utilizar sus capacidades ya de talladores para utilizar el cuerno. Aquí lo interesante es que, a diferencia de los otros grupos, este es el único grupo que mezcla hombres y mujeres. Y entonces ha sido una experiencia, bueno, para ellos bien interesante y para nosotros bien extraña, ¿no? Digo para nosotros porque yo hablaba con los hombres y las mujeres no hablaban. Y los hombres, como jefes de familia, decían, pues es que toda esta capacitación es una pérdida de tiempo, yo ya quiero ganar dinero, ya, ¿no? Ya que me dejen de dar clases y nada más me pongan a vender. Y también con las parejas fue toda una negociación de mezclarse en un taller hombres y mujeres, ¿no? Sin generar chismes. Digo, incluso allí hay todavía el chisme de que hoy está la señora trabajando con el señor, exacto, ahí están los cuernos, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda entrevista, algo aquí que está sucediendo es que a lo mejor no están trabajando todavía de manera íntegra o de manera conjunta, pero tienen que ir al taller por las máquinas. Entonces ahí conviven, ahí se ven, ya se están ayudando un poquito más. En la segunda entrevista me seguían diciendo la capacitación es una pérdida de tiempo, yo ya quiero ganar dinero. Fui a una tercera visita por otras razones y en un lapso de 2 meses habían cambiado totalmente su discurso. De que antes decían la capacitación es una pérdida de tiempo, a una, digamos, tercera visita informal estaban diciendo fue una inversión maravillosa, yo ya estoy ganando dinero, ya sé para qué me capacitaron tanto. Entonces ahí fue un cambio bien interesante. Las señoras también son maquinones, que no crean que es así como la sierra chiquita, es una sierra así que si te descuidas se te va la mano. Las señoras de 6 máquinas ya usan 5. Nada más la que no usan es esta sierra tremenda, así una cortadora que si dices, no, pues no, yo no le entro, ¿no?
y ahí se están ayudando, los hombres las están ayudando, pero las señoras al principio empezaban a trabajar y nomás hacían 1 o 2 máquinas, que eran las más fáciles, pero ya ahorita están como en casi todas, y yo espero que al final de este año que vaya ya estén usando todas. Las artesanías que están haciendo, nadie más, bueno, hay muy pocas comunidades que trabajan con cuerno de toro, y mientras que todos los demás trabajan con madera, ellos tienen un grado de diferenciación. Y la verdad es que es una artesanía muy, muy linda y cada vez se está haciendo mucho más detallado, ¿no? O sea, ya escalado, ya es así como más detalle. Yo creo que el punto fue también el que llegó este diseñador sí, y realmente dio el valor que ellos no veían, porque hemos hecho madera toda nuestra vida. O sea, fue un proyecto muy innovador en este sentido. Nunca habían trabajado con el cuerno, nadie de la comunidad estaban acostumbrados a trabajar con la madera que trabajan y que ustedes, algunos lo pueden ver, que la vendían allá en las ruinas, en Chichén Itzá, que te costaba 20 pesos. Muy bonitos, por cierto, pero imagínense la selva que se llevaban y la competencia, porque ahí era el regateo que estábamos acostumbrados a ir, pero tú cuánto me das, Entonces sí ha sido como un salto cuántico el darse cuenta que cuando llegó este señor, el valor que tiene los collares y el taller de cuerno ahora pues, son únicos en su región y están innovando muchísimo. Luego está en la misma comunidad, es un grupo de señoras de urdido de hamacas. Aquí lo interesante es que las señoras lo que querían hacer era aprender a tejer, pero en sus casas. O sea, aprender a urdir las hamacas, pero en sus casas, entre que si los niños iban a la escuela, si echaban las tortillas y demás, pues urdir la hamaca mientras tanto. Y el requisito de la fundación fue que tenían que trabajar en el taller. Entonces al principio se veían como muy obligadas de que tuvieran que trabajar en un espacio, como grupo y conviviendo y dejar su casa. Ahorita en la segunda entrevista están felices, o sea, ya su taller es su espacio, es un momento de convivencia, es un momento donde dejan atrás su casa, sus hijos, sus maridos, todo, y están ellas mismas trabajando. Ya están vendiendo y además ya están ganando algunas utilidades para reinvertir su capital, ¿no? Entonces ya tienen como esta capacidad de organización y ya son muy felices. O sea, las señoras están ahí echando chisme y trabajando, ¿no? Es lo importante. En Tixcacaltuyú es taller de bordado. Aquí ya trabajaban antes, había unos compradores de ropa, es bordado en máquina, y algunos compradores les pagaban 11 pesos por blusa que cosieran. Entonces aquí lo que hace la fundación es empezar a mejorar su técnica, y son señoras que al principio no les salía tan bien. A mí me tocó ver esto de cuando Cristian Louboutin les regresaba el trabajo, bueno, el área de calidad de la fundación les regresaba el trabajo porque la calidad no era la que querían, pero estaban felices, ¿no? O sea, estaban como muy dispuestas a valorar su trabajo. Ellas están viendo que toda la capacitación que han recibido ha sido un tema de inversión de tiempo que les va a permitir mejorar y beneficiar a sus familias. Ellas gestionaron también un espacio en el centro de la comunidad y ahí igual, ¿no? También están yendo al trabajo como su espacio, ¿no? Y también están generando ganancias y pues ya se compran cositas. Este es el terreno, este es el de Querétaro, ya lo mencionaba las cisternas, lo mencionaba Daniela sobre las cisternas. Igual que Morelos, también todos los hombres les decían, además son comunidades en donde los hombres están trabajando o en Querétaro o en las ciudades en actividades de construcción. Entonces les decían, tú que sabes de albañilería, tú que sabes de construcción, ¿cómo crees que vas a hacer una cisterna? Ya saben, esta cultura. Y aquí han sido, todas las señoras trabajan, o sea, la regla de México Tierra de Amaranto es que todas trabajan en la cisterna, acaban una y se van a la otra, y así. Y pues por supuesto que ves la primera y estaba medio chuequita, ¿no? Y ya la última, bueno, hasta decoración tiene.
Y hay señoras que han ido aprendiendo, que ya saben que sí pueden hacer el trabajo, nos explicaron cómo se hacen y pues no está así como muy fácil. Una autoestima que sí se nota, o sea, cuando hablan contigo están orgullosísimas de sus cisternas y de sentirse que las hicieron ellas, ¿no? Con sus manos. Ay, ¿ya se acabaron? Ya se acabaron. Y pues ya, o sea, esto es lo que se ha visto. Insisto, en octubre voy a hacer otra visita y yo espero que ya estén así todos maravillosos. Entonces, ¿alguno de ustedes tenga alguna pregunta? Sí, muchas gracias a todos. Espero haya ayuda por allá. Sí, está bueno, sí. Okay. Gracias, Beatriz Martínez. Me gustaría que Andrea nos compartieran alguna experiencia de algún cambio no esperado dentro de estos programas, dentro de cualquier proyecto que nos quisieran compartir. Y me refiero por cambio no esperado, bueno o malo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué seleccionaron todos proyectos productivos? Y bueno, yo quisiera agregar otra pregunta. ¿Cuál fue el reto de evaluar, o ahorita haciendo la sistematización de todos estos proyectos, cuál es el reto de hacer, de evaluar si homologaron la evaluación, si fue para cada proyecto distinta? ¿Cómo les digo? Si me permiten, a mí me gustaría contestar dos de las preguntas que creo que son las que puedo contestar bien. De los cambios no esperados, para mí me parece muy sorprendente el hecho de que las mujeres de la comunidad de Yucatán, los del terreno, de Campeche, de Catzal de Campeche, hayan logrado, independientemente de la negativa de la gestión del terreno, organizarse y acordar ellas invertir un monto que para mí me parece extraordinario, de 20,000 pesos para un terreno, para la compra de un terreno. Creo que eso, por un lado, en términos del proyecto, es algo inesperado, negativo, porque no cumples con los resultados esperados en términos de tiempo, pero ya haciendo como la observación desde el ámbito de la expectativa a largo plazo, que es el desarrollo de base, pues apunta perfectamente al desarrollo de capacidades y lo materializa en un acuerdo entre un grupo de personas de la comunidad donde están dispuestos a invertir dinero, cosa que no estaba considerada. Entonces creo que de los proyectos ese es el que a mí me sorprende más, porque tú vas y visitas la comunidad y dices de dónde sacaron el dinero, ¿no? Pero ahí lo sorprendente es que ahí estaban, aprendieron a administrarse, lo han acordado, lo han mantenido, y a partir de eso se van a generar otras cosas. Creo que ahí podemos ver las grandes limitantes de los indicadores en términos dice que sí lograron la adquisición de terreno, pero no que pudieron construir, pero nunca ves todo lo que sucedió en el interno. Creo que es esa. Y puedo contestar de una vez la otra, el reto de evaluar. De homologar criterios. Creo que en principio tiene que ver con el alcance que deben de reconocer las organizaciones, o sea, el alcance que tienen todas sus actividades dentro de las comunidades, y cómo puedes tú también ir documentando todo esto que sucede para que puedas tener claro cómo es que iniciaste o bajo qué términos te encuentras las condiciones de las personas y las comunidades, y en el tiempo puedas identificar qué ha sucedido. Yo ponía un ejemplo de un conocimiento adquirido, pero si alguien quisiera demostrar, por ejemplo, que estas mujeres participaron en la construcción de las cisternas, más allá de la fotografía que puede ser montada, pues no existe ninguna otra evidencia, ¿no? Y tendríamos que ser capaces de poder demostrar que tienen conocimientos técnicos sobre lo que ellas están haciendo.
Ese es el gran reto, porque le preguntas a todas las organizaciones, ¿y cómo me demuestras eso? Pues que ya la construyeron, y yo sí, pero yo cómo sé que ella lo tiene claro, ¿no? Ella sabe que el paso 1 es esto, el paso 2 es esto, el paso 3 es esto, y si ella lo quisiera hacer en otro momento con otras personas, sea capaz de hacerlo, más allá de que se sienta capaz de hacerlo, ¿no? Porque es algo construido colaborativamente. Y cuando pensamos que algo se construye colaborativamente o colectivamente, es posible que cada quien asuma un rol específico durante este proceso y que no necesariamente todos tengan la claridad de todo el proceso, ¿sí me explico? Entonces ahí es como, ese es el gran reto, creo yo, en temas de evaluar, de poder identificar en esta primera etapa de los proyectos, que es el desarrollo de capacidades. Sobre todo, también viendo ya que existen ingresos muy específicos, pues saber bajo qué términos se están generando esos ingresos, si es a partir de esta incidencia, ¿no?, que se está haciendo por los proyectos, si existe generación de empleos más allá del autoempleo, si son familiares, si no son familiares, y también ir viendo o ir identificando ese alcance, que eso se tiene que ir pensando desde un inicio, ¿no?, para poder construir los instrumentos que te permitan ver cuánto sucede exactamente. Entonces creo que la complejidad es imaginarnos el modelo complejo y completo de 5 años, ¿no? Apostarle, aunque no estemos seguros que suceda, y no tener miedo a equivocarnos, porque al final es una apuesta de incidir en un entorno que desconocemos, bajo condiciones que podemos percibir, mas no vivimos, ¿no? Y que tampoco podemos decir o presumir que entendemos a profundidad, porque no estamos durmiendo ahí, y porque las decisiones que ahí se dan no nos llegan todas, ¿no? Tampoco, o sea, entre el teléfono descompuesto y entre la discrecionalidad no nos enteramos de todo, y posiblemente las decisiones que tomemos en cuanto al diseño no sean las mejores, no atienden a las necesidades. Yo creo que tiene que ver con eso, o sea, que el desarrollo de base es muy complejo en términos de lo que está buscando, y es algo que se vincula simultáneamente con muchas áreas y a muchos niveles. Son las personas, son las relaciones entre las personas, en lo familiar, en lo productivo, si se habla de una actividad económica, en la gestión, si se habla ya o interinstitucional, digamos, en términos de gestión, y también se busca que se mantenga una actividad económica bien apropiada, que se integre una cadena de valor. Es muy complejo y no se puede esperar ver estos cambios en un año, entonces creo que es eso también. De hecho, complemento un poco desde la perspectiva del sector empresarial, y ahorita tomamos tu pregunta, es que estamos acostumbrados a ver resultados, y a la hora de que como lo apunta Daniela, es un proceso en el que tienes que invertirle, sobre todo en las capacidades y las competencias de la gente, es como la base. ¿De qué me sirve que las mujeres empiecen a ganar dinero si yo estoy siendo el vínculo con la agencia o la tienda que me compra las telas o las artesanías, y yo se las llevo y nada más les enseño a hacer las camisas? Entonces me voy y ya no dejé esta capacidad instalada, como se dice, ¿no? Entonces es muy importante, a nosotros ese ha sido el reto, y sigue siendo el reto con mi consejo, porque ellos quieren ver al día siguiente. Mucha gente lo considera como una pérdida de tiempo, o que no es tan tangible estas cosas que acaban de comentar, como la autoestima. Pues sí, pero eso a mí qué, ¿no? Yo quiero ver el dinero y quiero ver a la señora ganando, y quiero ver que tenga retorno de inversión, y quiero ver un avión montado casi. Pero es importante, y ese ha sido el conflicto, el estira y afloja, el debate y el gran aprendizaje, el apostarle a un proceso donde se empieza con la generación de capacidades, y que las personas sean las que se autogestionen para que pueda ser un proyecto sostenible en el tiempo. Ese es uno de los conflictos que más trabajo nos ha costado, y que seguimos buscándole cómo estos indicadores nos pueden ayudar a que se refleje todo este capital social que se está moviendo con la gente, ¿no? El que unas señoras sean capaces de gestionar en el municipio la electricidad, pues no es cualquier cosa, y lleva su tiempo. Lleva un proceso en el que tengo que empezar a saber hasta dónde puedo llegar como ser humano, cuando tengo una cultura que me dice que es imposible, ¿no? Entonces, eso, empezar a medirlo, es ha sido un gran reto el homologar estos criterios también. El por qué los proyectos sean productivos, porque una de las cuestiones es
la IAF. La propuesta es esta cuestión de autogestión comunitaria, desarrollo de capacidades, generación de ingresos y cuidado del medio ambiente, y además cada una de las organizaciones que estamos participando en estos proyectos tiene estos mismos giros. Entonces era como muy redondo el buscar este tipo de proyectos. Apunta tu pregunta. No, Sí, no es pregunta, esta es para dar justamente mi nombre es Carlos Abascal, para la asesoría financiera. Traemos varios programas para capacitaciones. No, lo que yo estaba viendo a través de todo lo que ustedes expusieron es realmente cierto. A mí me ha tocado vivirlo en la zona de Sinaloa, donde hay unos ejidos y hay una comunidad que está en la Reforma, se llama el municipio, donde todos ellos son por decir, desclasados, en el sentido de que llegan las gentes a comprarles su producción de camarón, los coyotes llegan a comprarles la producción de camarón y los condicionan a los precios. Entonces, lo que yo hice con otras personas fue que llegamos a la comunidad precisamente a apoyarnos con proyectos. Son proyectos que nosotros conseguíamos a través del exterior, no aquí en México, porque es muy difícil, muy complicado conseguir recursos aquí en México. Entonces, lo que nosotros hicimos, ellos salen con sus barcazas a remo todavía a la pesca del camarón. Entonces, el costo que les daban las gentes para la reparación de sus redes y de sus lanchas es muy caro, y la mayor parte de ese dinero, de ese costo que ellos hacían, se lo quedaban los coyotes, ¿no? Y a la comunidad se le quedaba un diferencial muy corto. Entonces, cuando nosotros entramos, nosotros hicimos que el gobierno de España nos regalara 50 motores fuera del mundo para generar sus. Y con eso empezaron a trabajar. Ahí hacen un producto que se llama machaca de mantarraya o machaca de camarón. Entonces empezamos a trabajar con la comunidad de acuerdo a cómo lo plantean ustedes y el reto americano. Es muy difícil entrar a las comunidades que te acepten primero que nada, ¿no? Y luego trabajar de la forma como se tiene que plantear. Entonces nosotros estuvimos trabajando con ellos casi 2 años, trabajando con ellos en la creación de un nuevo modelo de poder, toda la machaca y todo lo hacían las familias, no lo hacía la comunidad. Lo hacían por familias. Ahora ya lo trabajan en una comunidad, ahora ya están exportando ese producto, y es precisamente es la labor de estar con ellos y enseñarles cómo hacer las cosas. Ese era el comentario. Buenísimo. Gracias. Yo contestándote, Beatriz, yo identifico 3 en los proyectos. Uno fue en Campeche, el de Quetzal, y el de Monterrey, el que las personas hayan querido regresar a estudiar. O sea, y sí hay unas que están en primaria y otra que está en secundaria y otra que ya quiere seguir a prepa. O sea, y eso sí, definitivamente no lo tenían. Luego, en Casa del Morfo es un impacto negativo. Casa del Morfo es de la selva lacandona de las mariposas. Hay una de las artesanas, es una bióloga que tiene como un nivel educativo mucho más alto que el resto de la comunidad, y ha habido ahí un rechazo para con ella, al grado de que la expulsaron del grupo de socios, ¿no? Y ella se quedó como artesana. Y creo que también Natura no ha logrado, o sea, esperaba que hubiera una apropiación igual que en los otros proyectos, y ahí no está funcionando. O sea, definitivamente no hay incluso dicen es que de todas las decisiones que tomamos deberían de autorizarlas Natura, porque es su proyecto, ¿no? Porque es el fundador. Entonces creo que esos 3. Y luego hay otros 2 en las organizaciones implementadoras. Uno, creo que nadie comentó los talleres, ¿no? No comentó los talleres. Parte del proyecto, no lo comentaron, era también dar ciertos talleres de fortalecimiento a las organizaciones que han dado la fecha 2. Uno fue como el principio, desarrollo base y como de construcción de los proyectos, y otro fue recientemente de teoría de cambio. Uno de los participantes de Querétaro que vino al taller de teoría de cambio
le movieron el piso. O sea, le movieron el piso de decir, estoy en crisis, no sé qué hace mi organización, no sé si lo que estamos haciendo está bien y habría que repensar todo el modelo de intervención, ¿no? O sea, yo no sé el resto de la organización cómo lo está planteando, pero ella era otra persona. Mientras el primer año decía, mi organización es lo más maravilloso que existe sobre la faz de la Tierra, el segundo año estaba cuestionando muchísimo. Sí estoy preocupada por ella porque era muy delicada, ¿no? Entonces, a ver en qué acaba esta historia. Y luego Monterrey, en un modelo que inició siendo de participación ciudadana, le plantean esto de generar ingresos y pues dijo, pues qué difícil, qué tan difícil puede ser, ¿no? Ella lo mencionó hace ratito Dani, ¿no? Pues sí tiene su chiste. Y entonces también los está llevando a replantear todo su modelo y a ver en qué nos equivocamos, porque a nivel ingresos no fue tan exitoso el proyecto. A nivel participativo, digamos, en la especialidad que hacen fue buenísimo, pero en la parte que quería el fondo pues no fue tan exitoso. Entonces ahí están repensando todo su modelo y están queriendo evaluar en qué se equivocaron, en qué no y cómo lo cambian para así poder generar ingresos. Entonces creo que yo cuando me contaban eso le dije, pues para ti será un fracaso, para mí será un aprendizaje que tendríamos que rescatar, ¿no? Pues no, generar ingresos no es así como de, nomás damos chamba y se acabó, ¿no? Y el tema de Lore, la pregunta de la evaluación. Yo lo que hice fue tomar parte de los conceptos de desarrollo de base, de la definición y de cómo estaban planteados los indicadores en el proyecto y ponía preguntas sobre eso. Insisto, lógicamente a las personas no les decía ¿qué tanto incides en tu comunidad? ¿No? Sino como preguntas, y ha sido entrevistas semiestructuradas, que pues han salido otras preguntas, me han contado también cosas que cuenta la organización y como tratar de recuperar estas historias. El reto a veces es que, quien trabaja en comunidades, a veces las señoras no cuentan todo, a veces hay una que domina la conversación y entonces nada más tienes tu versión y las otras señoras te dicen sí, no, regular, ¿no? O bien. Hola, yo soy Gaby Gatica, soy la directora de Desarrollo Institucional de Equipo de Ayuda. ¿Tienen pensado dentro de ese trabajo a largo plazo migrar hacia una transición hacia los sistemas de emprendimiento? Sí, justamente, más que de emprendimiento, trabajar dentro de todo un ecosistema, en un territorio. Esto apenas lo hemos estado conversando entre los mismos miembros del nodo. No es fácil. Yo creo que una vez que tengamos la sistematización, queremos hacer una presentación mucho con los CEOs de las mismas organizaciones, de las mismas empresas, para que vean los resultados que hemos estado obteniendo y cómo se puede trabajar. Una de las cosas que hemos estado poniendo en la mesa ha sido, estos fueron en distintos territorios, como lo saben, es el buscar un solo territorio, ver cómo está el ecosistema en base a, yo creo que la palabra ya no es la más adecuada, era vocación productiva o actitud productiva de las regiones, para entonces sí realmente juntar de cierta manera la oferta con la demanda y el hacer estas cadenas de valor internas y externas dentro de las comunidades, donde, por decir, nosotros ahorita en la Fundación de sí estamos haciendo eso, pero queremos también hacer junto con el nodo. Estamos en un proyecto de miel en Chiapas y en Yucatán, y lo primero que estamos haciendo es un mapeo de cómo está el ecosistema en la producción de miel, tanto dónde están los compradores internacionales de miel, cómo la compran, cómo está el tema de los aranceles, cómo está el tema de los coyotes, cómo se mueven los productores, los distintos productores de miel, cómo están organizados. Algunos son unas empresas sociales ya bastante bien avanzadas como Educe, podría ser algunas otras menos avanzadas, los restaurantes, las otras cadenas que se pueden hacer sobre endulzantes con miel. Ya saben todo el ecosistema, cómo están las organizaciones civiles, la política pública en una primera etapa, viendo estas brechas que existen en el ecosistema
empezar a armar diálogos con las empresas, con los coyotes, con los productores, para poder empezar a hacer un trabajo de ecosistémico. Y por supuesto que lo importante es el tema de cómo entonces empezar a impulsar sobre todo a los jóvenes en emprendimientos. Tenemos, y creo que me estoy saliendo un poco porque esto es también, bueno, todos lo viven, un tema grande de brecha generacional. Lo comentó ahorita Andrea con las señoras que se están perdiendo una tradición muy importante, y nosotros lo hemos visto con proyectos como cacao, café, miel, ecoturismo, donde sigue siendo los primeros, los señores que se organizaron al día a día, al vapor, vamos a hacer esto, pero sin ninguna estructura profesional. Y el reto es esto, cómo empezar a hacer emprendimientos dentro de los jóvenes de la misma comunidad para que aporten hacia las cooperativas, o a los grupos, o a los colectivos, o hacia la misma comunidad en estas cadenas de valor. Esto lo queremos, lo hemos estado también dialogando entre los mismos miembros del nodo. Sin embargo, como saben, ha sido todo un reto estos aprendizajes, y trasladarlo a poder, ahora el reto es a un territorio, a un solo territorio, para poder entonces sí tener mucho más incidencia y mayor impacto en un proyecto para todos. El tema es que no todos estamos en el mismo territorio, nos tenemos que poner de acuerdo, porque por ejemplo Haciendas del Mundo Maya solo trabaja en Yucatán y en la península, ADO, bueno, en el sureste, CEMEX en todo México, entonces ir viendo de qué manera se puede hacer, y también cómo empezar a eficientar el tema de los donativos y del dinero, y cómo se maneja el fondo común, o si se hace o si no se hace. Entonces yo creo que vamos en ese tema, lo hemos estado conversando mucho, pero por pasos. Yo creo que teniendo ya unos buenos resultados de este proyecto y las lecciones aprendidas, empezar a diseñar y crear en conjunto un proyecto que tenga mucho más impacto y que sea más ecosistémico, tal como tú lo estás mencionando. Ahora sí es una pregunta. Yo creo que manejan mucho lo de ecosistemas, lo de comunidades, pero también dentro de las comunidades existen personas con discapacidad, y en todas las propuestas que nos ha hecho la Secretaría de Gobernación, diciéndoselo al mismo Jorge Clavieto, no vemos que se maneje nada de la discapacidad. En tus programas trabajan mucho con la familia y todo eso, pero ¿por qué no también involucrar a las personas con discapacidad que están en las comunidades? Mira, te cuento. Ese tipo de programas, ese tipo de gente no está considerada. Claro, me pongo la cachucha de ADO ahora y no del nodo. Nosotros tenemos proyectos con personas con discapacidad, no sé si conozcas Illumina. Illumina es una organización para personas que tienen debilidad visual y ceguera, que genera capacidades y competencias con software para que desde los micros desde que se puedan autogestionar, porque hay muchas personas con discapacidad que están en la casa, donde no salen, donde no hagas nada porque no eres... Precisamente por eso, lo hablabas hace rato, de que había señoras que estaban trabajando desde su casa por atender a la familia, y yo te puedo asegurar que también ellos tienen personas con discapacidad. ¿Qué pasa con esos niños mientras tanto? O con esas gentes de mediana edad o adultos que están con alguna discapacidad y que ahí están. Programas, claro. Ahorita en esta primera etapa creo que no es sencillo atender a toda una megapoblación, así que no voy a hacer. Es parte de la familia, claro, pero es otro. Digo, las convocatorias a todos los talleres de Haciendas del Mundo Maya, de bioeducación, es para todos. Hay una señora en bioeducación, hay una señora en bioeducación en Monterrey que tiene debilidad visual y otro problema también. De hecho, ella es la principal gestora, o sea, aguas con ella porque sí consigue todo, ella es la que se ha convertido. Y era justo porque estaba en su casa sin hacer nada, porque por problemas visuales no podía trabajar y luego tenía otros problemas de salud, y entonces ella se ha convertido en la administradora del grupo, la principal gestora y todo. O sea, yo creo que no ha habido una limitante por parte de nadie. Sí, quisiera hacer un comentario. Justo al principio que no había una cláusula donde delimitara a qué público se puede atender o no, y yo creo que esa tiene que ver más
con una situación de raíz y de la concepción de las capacidades de estas personas con capacidades diferentes. Y eso tiene que ver ya de manera local, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos incluir o en el proceso, ahora que estamos más conscientes del proceso del proyecto, identificar a estos individuos dentro de las comunidades que puedan integrarse. Pero aquí tendría que ver también una claridad de la organización que implementa, que puede o tiene la capacidad de incluir a todo este sector de la población y presentar una propuesta donde sea inclusiva, ¿no? O sea, donde no limite la participación por el tipo de capacidad que tienes. O sea, creo que sí, es una parte, se distribuye ahí, sí. No, nunca estuvo limitada, pero es interesante que lo mencionas porque quiere decir que tampoco recibimos propuestas que estuvieran incluyendo. No, pero lo que voy es, no tendríamos por qué hacer mención de se favorecen a proyectos que están incluyendo personas con capacidades diferentes. Lo interesante para mí, por lo que comentas, es que incluso las organizaciones no están incluyendo dentro de su proyecto a beneficiarios con capacidades diferentes. Entonces, a lo mejor ahí es una tarea así compartida, una responsabilidad compartida, primero de identificar en qué momento de tu proceso puedes integrar a estas personas, qué debes de hacer diferente para que puedan integrarse adecuadamente y hacerlo parte de tu proyecto. Pero creo que eso es de manera general, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por participar con nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya cerramos aquí. Perfecto. Más que nada agradecerles por al contrario, a ustedes por estar aquí con nosotros. Y nada más comentarles, Comentarles que el próximo, yo creo que como decía Francisco, el próximo mes vamos a estar presentando ya el estudio de prácticas de desarrollo de base con casos específicos, con casos de estudio. Es un resultado bien importante del trabajo del Nodo México, entonces pues estén pendientes, por favor sigan las redes sociales de Red América, de Fundación Merced, de ADO, y vamos a estar invitando ahí, y también les vamos a compartir los resultados, la sistematización cuando Andrea la concluya, y la presentaremos y la compartiremos con todos. Muchas gracias por asistir.